Muy buenas noches, estimados colegas, asistentes a este simposio COVID en pediatría. En especial le damos la bienvenida al doctor Raúl Urquizo y al doctor Indauer Aguirre, destacados pediatras de la ciudad de Lima que han colaborado con nosotros en la capacitación en este tema tan importante que es el COVID. Es una enfermedad relativamente nueva, estamos aprendiendo en el camino, por lo que es tan importante la capacitación que se tiene que actualizar constantemente para poder tratar a nuestros pacientes pediátricos en esta enfermedad que ha resultado mortal, que ha resultado, nos ha dado consecuencias tanto dentro de la salud como a nivel económico. En primer lugar, vamos a presentar al doctor Raúl Urquizo Arestegui. Él es médico, pediatra, neonatólogo, es jefe del Departamento de Pediatría del Hospital San Bartolomé, es decano del Colegio Médico de Lima, ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, es docente actualmente de las universidades UPC, Universidad Científica del Sur, y él nos va a traer el primer tema de lo que es COVID en pediatría. Adelante, doctor. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle la invitación del Consejo Regional de ICA. Gustoso de poder colaborar con este tema nuevo, como usted lo señala, y poder compartir la experiencia que se está desarrollando en el Hospital San Bartolomé. Y esto nos va a permitir conocer un poco y probablemente de acá a 1 o 2 semanas, la verdad hoy de repente ya no lo es. Como usted lo ha señalado, doctora Beatriz, estamos aprendiendo día a día, ¿no? Y un saludo muy especial al doctor Julio Torres, a quien lo conozco algunos años, cuando he sido secretario interior del Colegio Médico, y gustoso de poder colaborar en este tema y otros temas que ustedes lo crean convenientes durante su gestión. Voy a subir la conferencia, perdón. A ver, tengo que poner en compartir un segundito. Ya. Ya ven la conferencia, ¿no? Sí, doctor. Ya. A ver. Muy bien. El tema que vamos a tocar esta noche es qué hacer con la gestante, la mamá con COVID o sospecha de COVID y su recién nacido, porque hay mucha información de que, sobre esta enfermedad, si la madre le transmite o no en forma vertical, etcétera. Y lo vamos a ver durante la conferencia, que hay una serie de conceptos que se estaban manejando al inicio de la pandemia. Hoy en día ha cambiado porque ya hay algunas evidencias en la cual nos demuestran de que la madre no transmite de forma vertical, salvo un caso en Francia, tanto de miles y miles de niños que han sido infectados, gestantes que se han infectado, y los recién nacidos que también se han infectado, pero no en forma vertical, que lo vamos a ver durante la charla, ¿no? Las intervenciones durante el embarazo, evidentemente que existe mayor posibilidad de que una mamá pueda contagiar al bebé, ¿no? O a la familia, ¿no? Entonces, lo fundamental, como siempre hemos señalado, es la historia perinatal, ¿no? Si nosotros hacemos una buena historia, evidentemente que vamos a identificar los factores de riesgo obstétrico, que muchas mujeres antes salían embarazadas, ya está con anemia, 20% de mujeres antes salían embarazadas, está con anemia. De hecho, una revisión el año pasado, durante el embarazo, sube al 30%. Madres que tengan diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, pulmonares, que es común en todas las gestantes que tienen estas enfermedades y que pueden repercutir durante el embarazo y en el momento del nacimiento. Los protocolos. Quiero señalar que este es un resumen de protocolos de diferentes países que coinciden en lo principal, ¿no? Esta es una revisión de protocolos de Perú, de Argentina, México, España, Estados Unidos, Alemania, los Países Bajos, que coinciden en el principio, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué es lo que recomiendan? Si tenemos una gestante con síntomas de inicio de trabajo de parto y sospecha de COVID-19, porque hoy en día un resfrío, un
proceso gripal, todo es COVID hoy en día, una neumonía, y muchos de ellos pueden ser como no pueden ser como generalmente sucede, ¿no? Entonces, lo que recomienda es una prueba rápida, evidentemente, ¿no? Para detectar las inmunoglobulinas M o G. Si sale negativo, sigue un curso, ¿no? Si la madre tiene un problema respiratorio, después le solicita un PCR. Si sale positivo, la conducta es aislarla a la gestante, los servicios de obstetricia, ¿no? Si sale negativo, evidentemente no necesita aislarlo, cumplir todo su tratamiento, y el hecho de que salga negativo la primera prueba, lo que recomiendan es una segunda prueba del PCR, porque muchas veces no va a detectar rápidamente esta patología, ¿no? Entonces, en este segundo PCR, si sale positivo, evidentemente sigue al protocolo de aislamiento y el manejo con un fluxograma especial, ¿no? Entonces, tenemos dos escenarios. La madre sospechosa sale negativo, con sintomatología respiratoria, sin sintomatología respiratoria. Con sintomatología respiratoria, si sale negativo, hay que volver a hacer una segunda prueba del PCR, y si sale positivo, pasa al grupo de las madres que han detectado rápidamente la positividad. Este es también el mismo esquema que la Sociedad Española de Neonatología, es el mismo mecanismo, o sea, no hay diferencia en lo que se hace en América Latina, ¿no? Con respecto a la madre sospechosa, sintomática o asintomática, ¿no? Y eso va a repercutir evidentemente en el neonato, que después lo vamos a ver cómo vamos a hacer. Con respecto a las pruebas moleculares, evidentemente que nos va, dependiendo en qué momento se le hace la prueba molecular. Esto es una reciente publicación de la Sociedad de Gineco-Obstetricia, lo pueden encontrar en internet, en la cual la detección, a veces el inicio de la enfermedad puede salir no necesariamente positivo, y en el momento adecuado puede salir positivo o negativo, pues entonces ahí puede haber un control y un seguimiento diferente. Entonces, la embarazada con sospecha de COVID-19, ¿cómo protege a su hijo, ¿no? Primero, la recomendación que hacen todos los modelos de atención es hospitalizar a la gestante, porque no se sabe que se puede complicar en cuestión de horas, ¿no? A veces dicen, no, pero yo no siento nada, y hay sinologías muy característicos como la fiebre, la tos, el dolor de garganta, la pérdida de olfato del gusto, que son datos premonitores, ¿no? Y esto, ante esa sospecha, evidentemente hay que aislar a la gestante, ¿no? Hay que monitorizarlo, porque también se ha estado viendo que muchos hospitales los hospitalizan, lo aíslan y casi no le pasan visita, ¿no? Por el temor que se va a contagiar al personal. Y una de las cosas que se recomiendan todos los protocolos que he revisado es el lavado de manos y el uso de mascarillas de la gestante. Y restringir la visita a los familiares. Inclusive debería estar prohibido la visita. Por ejemplo, el Hospital San Bartolomé, que es un hospital amigo de la madre y el niño, siempre el esposo podía visitar en la mañana, en la tarde, en la noche. Hoy en día eso está limitado, y evidentemente que eso genera a veces problemas, frustración del esposo, el familiar, que no ve qué está pasando adentro con la gestante, y la falta de información puede generar problemas como ha sucedido en otros hospitales. Se supone que supone la COVID-19 un mayor riesgo para la embarazada. Esa es la primera pregunta que nos hacemos, o los que atendemos a los neonatos o los quirocostetos, ¿no? Hasta la fecha hay información bastante limitada, ¿no? Muy cambiante día a día, y nuevas publicaciones. Una verdad hoy, después es una verdad que hay que cambiarlo. Y lo que todos recomiendan es la prevención, ¿no? El lavado de manos de forma permanente, el uso de mascarilla, y la gestante no olvidarse y recomendar la aplicación de las vacunas, ¿no? Influenza es uno de ellos, ¿no? Que se ha dejado de aplicar. Apertusis en el Perú es a partir de las 27 semanas, en otros países a partir de las 20 semanas, para evitar la tos convulsiva en el neonato. Hemos tenido ya hace un par de años neonatos que han fallecido porque la madre le transmite anticuerpos a través de la leche materna. Y tétanos, que también ya en forma preocupante, han comenzado a aparecer tétanos neonatal, porque las gestantes no están acudiendo a los establecimientos de salud para recibir sus 2 dosis de vacuna.
Entonces, las vacunas se siguen teniendo que aplicarse. No es contraindicación contra pertussis. La información que ha llegado al Colegio Médico hace poco, porque soy miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones, como representante del colegio, más de 600.000 niños que no se han vacunado, y no vaya a ser de que comience a aparecer enfermedades que ya se habían erradicado, como el sarampión, una serie de enfermedades que para nosotros, a pesar de que la cobertura no está encima del 95%, preocupa como médicos. Hay que recomendar a la gestante de los niños que deben vacunar de acuerdo al calendario, obviamente con las medidas de prevención, sacar cita, manejar con los protocolos que el mismo ministerio ha desarrollado. Distanciamiento social es fundamental en la unidad de hospitalización, por eso la restricción de la visita a los familiares. Y evitar, pues, recomendar a la gestante que se toque los ojos, la nariz y la boca. Hace poco leía un estudio que los seres humanos nos tocamos la cara 23 veces por hora. Realmente son estudios que desconocíamos, porque cada momento podemos, si no nos lavamos la mano, tocar un objeto contaminado, podemos estar llevando la enfermedad a nuestro hogar, y eso es un problema, ¿no? Si la mujer, obviamente la gestante, tiene fiebre, tos, dificultad respiratoria, debe acudir al médico. Muchas veces se están automedicando y puede ser un COVID, y realmente el momento que se complica puede ser demasiado tarde. Toda esta información coincide en todos los protocolos. Y durante el parto, ¿qué es lo que recomiendan, ¿no? La identificación de los factores de riesgo comunes, como hemos hablado: diabetes, hipertensión, obesidad, anemia, ¿no? Entonces, si la gestante pues tiene algún signo respiratorio, fiebre, tos, dificultad respiratoria, diarrea, alteraciones del olfato, gusto, dolor torácico, aislarlo, hospitalizarlo y aislarlo. El protocolo es no automedicación, ¿no? Ha habido un pánico últimamente de la población, las farmacias han sido invadidos para comprarse medicamentos por si acaso, y realmente cuando se necesita no se ha encontrado, y eso dificulta una atención, un tratamiento adecuado. La consulta del médico es fundamental. Hay hospitales como el nuestro, hace la teleconsulta, muchos hospitales lo están haciendo, y creo que una llamada de teléfono puede orientar adecuadamente a la gestante, a la familia. Evaluación de acuerdo al protocolo del MINSA, las pruebas rápidas, detectando el IgM o el IgG. Si sale negativo, lo que recomienda es repetir a los 7 días. Hay que recordar que muchas veces una prueba rápida negativa no significa que el paciente no sea portador. Esto identifican, se acuerdan, algunos estudios, solamente el 40%. Y si las pruebas rápidas salen positivos, se debe hacer un PCR. Ese es el protocolo que recomiendan todos los protocolos. La pregunta que se hacen es, ¿por qué es COVID hay que hacerle cesárea? No hay ningún estudio, no hay ninguna recomendación a nivel mundial que se justifique que la gestante debe hacerle una cesárea. La cesárea se hará de acuerdo a los protocolos de los ginecobstetras, de algún riesgo para el feto, que está la indicación de la cesárea. Pero no porque tenga COVID se tiene que hacer cesárea. Esa es la primera recomendación. La recomendación debe ser el parto autóxico, ¿no? Y la madre, en el momento del parto, sí hay algunas recomendaciones. Que la madre debe tener mascarilla, todo el material que se debe usar los médicos, el personal de salud, enfermeras, obstetrices, debe ser descartable, deben usar gorro, lentes, mascarillas adecuadas, ropa especiales, y los campos también deben ser estériles. Lamentablemente en nuestro país, como somos testigos, no están dando los implementos necesarios. Debe ser una exigencia, sí, de protección, porque el contacto y el distanciamiento social prácticamente no se cumple en el momento del parto vaginal, inclusive en la cesárea. Es por esa razón que recomiendan todos los protocolos que deben hacerse equipos descartables. Entonces, esto es una recomendación importante que hay que tomar en cuenta. Las intervenciones durante el parto, la hospitalización, si la madre es sospechosa, obviamente hay que aislarlo, pero no se debe separar al recién nacido. Es una recomendación interesante e importante. Lo segundo es que en el parto, como acá se señala, que todo el personal de ginecobstetricia y neonatología debe usar gorro quirúrgico descartable, mascarilla quirúrgica, lentes protectores o escudo facial, mandiles descartables, guantes de látex descartables, mameluco impermeable. Ojalá que en todos los hospitales podamos implementar, pero es una exigencia del mismo protocolo, del mismo ministerio. Entonces yo creo que esto se debe cumplir sin lugar a dudas. En el momento del parto,
La pregunta que se hacía, ¿se debe hacer o no se debe hacer contacto piel a piel? No hay ningún estudio que prohíba el contacto piel a piel. Después hay que evaluar la edad gestacional, la ligadura oportuna o tardía, como muchos lo señalan, del cordón umbilical, o sea que hay que esperar que se corte el cordón umbilical cuando deja latir el cordón o entre 1 o 3 minutos para que pase sangre de 35 a 40 centímetros por kilo, y en especial el prematuro. No hay que ligarlo rápidamente y separarlo. Iniciar precoz la lactancia materna en el contacto piel a piel, evidentemente, previo, obviamente, el lavado de los senos, ¿no? Eso sí, recomienda bastante. Igual el protocolo, pesarlo, tallarlo, medir el perímetro cefálico, aplicarle su vitamina K, la profilaxis ocular, lo que no bañar al neonato es lo que recomienda, pasar al alojamiento conjunto y monitorizar al neonato y a la madre con sospecha de COVID, inclusive si fuera sintomático. La atención inmediata al recién nacido sintomático, con madre COVID positivo con sinología, que es lo que recomiendan, PCR para COVID inmediatamente y repetir 24 horas si sale negativo. Radiografía tórax, un hemograma y aislamiento si sale positivo al neonato. Entonces la recomendación en este caso es el PCR inmediatamente y si sale negativo repetir dentro de las primeras 24 horas un segundo PCR, la recomendación de la madre COVID positivo sintomático. El contacto piel a piel, la mamá debe usar mascarilla, es la imagen que de todos los días en el Hospital San Bartolomé, no se prohíbe el contacto piel a piel, no se prohíbe el inicio precoz de la lactancia materna. ¿Cuáles son las ventajas del contacto piel a piel? Mejora la lactancia materna y es más prolongada, evidentemente, los estudios lo señalan. Mejora la relación afectiva porque la madre está con miedo, temor. Ese contacto piel a piel va a disminuir la depresión, va a disminuir el miedo, la tensión que hay en la sala de partos. No se debe cortar este contacto tan especial que es tan importante al inicio de la vida. El momento del contacto piel a piel. Y eso es importante, porque la madre con el neonato va a tener una sincronía térmica regular la temperatura, disminuye el llanto del bebé, las glicemias son mejores, mejora la frecuencia cardíaca y respiratoria del neonato, la madre está más estable, emocionalmente está más tranquila, y evidentemente no debemos de cortar este procedimiento maravilloso que es el inicio del niño cuando nace, en este primer momento, el contacto piel a piel. Los estudios nos señalan, pues, cuanto más temprano se empieza el contacto piel a piel, el inicio de la lactancia materna disminuye la mortalidad y la morbilidad de los neonatos. Infinidad de estudios que nos señalan, ¿no? Entonces eso va a disminuir significativamente, pues, la morbilidad y la mortalidad. La lactancia materna temprana inclusiva evidentemente reduce la muerte neonatal por infecciones, sobre todo si la madre, pues, tiene ruptura prematura de membrana, tiene fiebre, tiene algunas sinología que puede generar sepsis neonatal, y esto, el inicio de la lactancia le va a transmitir inmunoglobulinas secretores, lactoferrina, lisocimas, protectores al neonato. Entonces va a disminuir las muertes 16%, como está acá publicado, y el lavado de manos va a disminuir evidentemente la mortalidad neonatal por infecciones y por el contacto del COVID, es importante, ¿no? Entonces estos todos los estudios que nos señalan. En el alojamiento conjunto, la puérpera debe lavarse las manos con agua y jabón o tener alcohol gel, que eso antes de dar de lactar. Usar mascarilla, dar la lactancia materna libre de demanda, sin horario, como siempre hemos recomendado. Y lo que sí se recomienda los protocolos, que la madre no debe hablar, no debe toser en el momento de la lactancia. Como tampoco tiene que estar lavándose el pezón antes de dar de lactar. Suficiente una vez al día, y esto va, evidentemente va a proteger a la criatura. Y el recién nacido, de acuerdo al protocolo, debe señalado el contacto piel a piel. La madre debe lavarse los pechos antes de amamantar con agua y jabón por 20 minutos, obviamente, si no tiene condiciones, o con alcohol gel. Y en caso que no pueda amamantar, la extracción manual, no usar pezonera.
Recuerden que la pezonera, todo eso contamina, y si no se lava las manos, puede infectar al recién nacido. Alimentar al neonato con taza o cucharita, si la madre no le puede lactar, de repente la madre está en la UCI, está en cuidados intensivos, o está aislada, y la madre se puede extraer la leche y puede alimentarlo con jeringa, vasito o cucharita. Y en caso de nosotros, San Bartolomé, tenemos obviamente banco de leche, en Lima hay 2 bancos de leche, y eso pasa también por un proceso, como siempre, de tamizaje, y de acuerdo a eso se le da la leche de su propia madre o del banco para el neonato si la madre está imposibilitado de dar de lactar. Lo que sí, todos los protocolos, como nosotros también recomendamos, como hacemos en el Hospital San Bartolomé, no debe recibir fórmulas artificiales porque no es justificable, porque la madre tiene COVID, hay que darle fórmulas. Las intervenciones en el momento del alta, el neonato con COVID-19 positivo debe tener 2 PCR negativos con 24 horas de diferencia que se han señalado. Si salió positivo, a los 7 días hay que volverlo a hacer nuevo control, un PCR. La lactancia materna exclusiva debe continuarse y ante cualquier signo de alarma acudir al hospital. Esto es importante, lo que recomienda en este caso es la guía de Argentina, que la cual a la madre hay que capacitarle en el corto tiempo que está hospitalizada, ya sea por parto vaginal o cesárea, los signos de alarma. Y yo siempre he señalado, cuando la madre dice alguna preocupación de su hijo, hay que hacerle caso, porque la madre se dan cuenta, y el neonato, como siempre digo, avisa cuando lacta, está irritable, está durmiendo más, está vomitando, y está avisando y hay que evaluarlo y ver qué es lo que está pasando en ese recién nacido. Sospecha de puérpera positiva, ¿cómo se maneja el COVID? Ya hemos hablado, solicitar el PCR al neonato. Si sale positivo, hay que aislarlo con la madre, evidentemente, y si el neonato es asintomático. Si sale negativo, realizar 2 PCRs, ¿no? Con una diferencia de 24 horas, como se ha señalado al inicio de la charla. Y si el PCR sale positivo, hay que aislarlo. Si salen los 2 PCR negativos, el alta y control ambulatorio que se hace. Lamentablemente no se está haciendo examen clínico, consultas, todo se hace de teleconsultas. A los 7 días hay que evaluar el neonato y lo que recomiendo es un PCR, nuevamente, sobre todo el positivo. Monitorizar al neonato en el domicilio. Si se presenta algún signo de alarma, evaluación médica. ¿Qué se le recomienda a la madre? Que se lave las manos frecuentemente con agua y jabón. En particular, antes de tocar al bebé, o se las limpie con alcohol gel, ¿no? Lo que ya tienen hoy en día. Limpiar y desinfectar regularmente la superficie que toque la madre. Esto es fundamental. Muchas veces la madre puede toser, se agarra de la mesita, de la cama, algún objeto, tiene que desinfectar y hay que recomendarle cómo desinfectar. Una cosa muy práctica es agua con lejía y eso la madre debe ser una rutina de todos los días, no solamente porque tiene su bebé, sino también si tiene otros niños en la casa, los juguetes, los objetos, todo eso tiene que desinfectar. Y el control del neonato debería ser a los 7 días, que lamentablemente no se está haciendo en la mayoría de los hospitales. Como conclusión, esta parte de la atención del recién nacido con madre con sospecha con COVID-19 es eminentemente preventiva, por lo que es necesario obviamente anticiparnos a los acontecimientos tomando medidas preventivas, que es el lavado de manos en forma permanente, el uso de mascarillas y la consulta de médico si es que hay algún signo de alarma. ¿Cuál es el rol del pediatra en la evaluación de neonatos con sospecha de COVID? Primero, la identificación de los riesgos para infección con COVID. Y eso es importante, sobre todo no en neonatos, sino en general, y el doctor Aguirre les va a hablar, cómo diferenciar cuando un niño está resfriado, cuando un niño tiene una gripe o una sospecha de COVID. Felizmente neonatos, ya vamos a mostrar los cuadros, la mayoría de los niños son asintomáticos y eso felizmente es bueno para el manejo de estos niños posparto. La evaluación por el médico es importantísimo, el despistaje de pruebas rápidas, el IgM, IgG, la participación de la familia, eso sí es importantísimo trabajar con la familia. Que tomen conciencia, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Decimos nosotros. Y esto hay que cumplir las normas de aislamiento, eso es fundamental. Hoy en día, como ya la cuarentena se ha cortado, se ha eliminado, ya la gente que está haciendo una vida normal, no vaya a ser que comience nuevamente un brote importante y la capacidad de las instituciones hospitalarias van a colapsar, que ya ahora ya están realmente en forma deficiente, se está atendiendo
porque ya no hay posibilidad de hospitalizar y monitorizar a estos pacientes va a ser complicado porque no va a haber camas o ambientes adecuados. Aislar, vigilar el postparto, y eso es una recomendación que se debe hacer de rutina todos los días en los establecimientos de salud. La detección del alto riesgo, hay que preocuparse porque nos preocupamos por el COVID y nos olvidamos que el niño de repente no está ganando peso porque no está lactando bien, no está recibiendo lactancia materna, de repente su desarrollo psicomotriz se está atrasando. Como repito, más de 600,000 niños han dejado de vacunarse en estos 4 meses de cuarentena y ese es un problema que hay que retomar el rol de vacunación. Hay que recomendar a las madres que vuelvan a vacunarse si tienen niños menores de 1 año. La influenza es importantísimo, sus 2 dosis, si está encima de 1 año, por lo menos una vez, y no solamente los niños, también las personas mayores o que tienen una comorbilidad. Alimentación complementaria a veces es inadecuada porque no hay consulta. Recuerden que a los 6 meses debe empezar la alimentación complementaria, y la anemia hay que corregir. No hay que olvidarse que por cuidarnos del COVID, la anemia es un problema bastante serio en los neonatos y hay que corregirlo tempranamente. El lavado de manos permanente, antes y después de tocar recién nacidos. Felizmente los pediatras, los neonatólogos, tenemos la costumbre continuamente de lavarnos la mano en forma permanente. De la nutrición intrauterina, que es el útero, 270 días, pasa al seno materno a los 730. ¿Qué sucede si la madre no le da de lactar? Desde los estudios, las publicaciones recientes, como ustedes ven acá, recomiendan no suspender la leche materna, porque se pensaba que a través de la leche materna se podía transmitir la enfermedad del COVID, y todos los estudios señalan que no es cierto, a pesar de que algunos han estado diciendo que hay que suspender la lactancia materna, y eso es una información totalmente equivocada. La lactancia materna no se suspende con madres con COVID positivos o asintomáticas. No hay ninguna evidencia que recomiende suspender la leche materna. Inclusive el día de ayer han llegado publicaciones de la Academia Americana, de UNICEF, OPS, en la cual nos están recomendando que no se debe suspender la lactancia materna. Entonces hay una serie de estudios multicéntricos que confirman que no se debe suspender. ¿Puede tocar a su hijo la madre con COVID-19? Claro que puede tocarlo, puede abrazarlo, pero tiene que la mamá usar su mascarilla. Debe darle de lactar. En caso de salud que la madre no lo permita, extracción manual si la madre está con mucha tos, mucha fiebre, mucha decaída. Entonces, obviamente, la extracción manual. En caso, se puede usar banco de leche a buena hora o conservarlo pues, en la refrigeradora a 4 grados centígrados por 48, 72 horas y no hay ningún problema. O hacer la relactación si la madre pues, ha estado en la UCI, ¿no? Nosotros tenemos bastante experiencia con la relactación. Puede la mamá 1 semana, 2 semanas dejar de lactar y se puede reiniciar la lactancia materna. Y nosotros en San Bartolomé usamos la metoclopropamida domperidona 30 miligramos por 2 semanas y se reinicia nuevamente la lactancia y fácilmente recupera el volumen y la capacidad del niño de poder succionar. Va a ser importante para reiniciar la lactancia materna. Necesita mucho apoyo, obviamente, del personal de salud para favorecer la lactancia materna. Acá tenemos una imagen común en nuestro servicio San Bartolomé, en la cual decimos, ninguna intervención en salud tiene menor costo ni mayor beneficio que la lactancia materna. No suspender la lactancia materna en la pandemia de COVID-19, ¿no? Eso hay que confirmar, está la publicación, está la referencia bibliográfica. Pero ¿qué pasaría si le suspende la lactancia materna? A veces no nos ponemos a plantear eso. Claro que puede hacer problemas, como ¿qué? Congestión mamaria, ¿no? Que no sale la leche o le da un solo seno, entonces como ven esta imagen, un seno más grande que el otro, y esto puede llevarnos a problemas como en este caso, ¿no? Mastitis, miren acá, lado izquierdo, acá está mastitis, y esto es de una madre a pesar de que tiene un pezón bueno, miren la cantidad de infección que tiene acá, y en este caso cuando hay una mala técnica y una fisura, prácticamente desapareció el pezón. En estos casos, cuando ya hay congestión, como la imagen anterior, los paños de agua tibia van a favorecer la lactancia. Y siempre recomendar a la madre que se empiece en el seno derecho y termine en el izquierdo, la siguiente lactada en el seno que terminó, para extraer la leche final y el factor inhibidor de la leche, ¿no? Entonces, cuando nosotros detectamos una madre con estos problemas, es que no hemos sido capaces de detectar tempranamente y corregir el problema como en estos casos. Miren ustedes, estos 2 senos, ¿no?
está en un seno pequeño, ¿no? Y el otro porque no le dio de lactar con una mastitis, y esta mamá de acá de la imagen derecha, igual, teniendo buen pezón, todo por una mala orientación. Y estas imágenes ya no se debería ver en hospitales como los nuestros, ¿no? Pero se dan, porque a veces nos descuidamos para atender otras cosas. No debemos descuidar la lactancia materna porque ese niño después va a comenzar a enfermarse, va a tener diarrea, se va a desnutrir, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive si la madre tiene un absceso, se puede drenar y no se suspende la lactancia materna. Entonces, la lactancia debe ser exclusiva los primeros 6 meses y continuar a partir de los 6 meses hasta los 2 años con alimentación complementaria. Acá tenemos qué pasa cuando tenemos pezones cortos, ¿no? Entonces usamos, miren ustedes, decimos lactancia materna exclusiva, pero no revisamos el pezón, no examinamos el pezón, no hay pezón como en esta imagen, entonces usamos nosotros San Bartolomé hace muchísimos años la técnica de la jeringa, que es una jeringa de 20 centímetros, que se corta la aguja y se invierte y permite la protractibilidad del pezón para que salga el pezón y el niño no tenga problemas de succión. ¿Cuáles son las recomendaciones en el contexto de la pandemia del COVID-19? Tenemos 4 escenarios en los cuales este cuadro ayuda bastante para determinar qué hacer en nuestras unidades hospitalarias. Primero, si tenemos una madre sin sospecha de COVID-19, recién nacido sin sospecha, todo es la rutina normal, la vacunación de hepatitis B, la BCG, igual cuando es un parto domiciliario. En ese caso, se hacen los mismos protocolos normales que no han cambiado. En el escenario B, madre con sospecha clínica sin confirmación de laboratorio, obviamente el niño va a tener el neonato sospecha clínica, y considerar el recién nacido como un contacto asintomático, y se aplica igual las vacunas hepatitis B y la BCG, y el parto domiciliario igual, ¿no? O sea que no hay variación. En el escenario C, la gestante está confirmado con laboratorio con o sin síntomas, ¿no? Una prueba rápida sale positivo y el neonato de repente no hay confirmación, ¿no? Porque se está recomendando el PCR, a veces demora, entonces se considera como un contacto confirmado porque ya hay un laboratorio que nos dice que la madre tiene el COVID-19. Si es asintomático el niño, se aplica igual el neonato. El hepatitis B, BCG, hay que recordar cuando tengan a partir de los 2 kilos. Si recién nacido con síntomas, aplicar BCG. Y recomiendan que la BCG al momento del alta o a los 7 días. Esa es la recomendación de todos los protocolos. Y en el caso de parto domiciliario, considerar el contacto confirmado también igual. Si es asintomático, igual se aplica hepatitis B con BCG. Y en caso de con recién nacido con síntomas, aplicar hepatitis B y posponer el BCG, no hay variación. En el escenario D, ya la madre confirmado con COVID-19, con o sin síntomas por laboratorio. Y en el niño es igual, ¿no? Entonces, el recién nacido se debe considerar el caso confirmado. Si el recién nacido está asintomático presenta clínica leve, problema respiratorio, de repente, no recomienda la aplicación de hepatitis B, excepto si la madre tiene hepatitis B. Recuerden que hay que aplicarlo inmediatamente que nace, ¿no? Entonces, y sí, le recomienda la BCG. Y en el segundo escenario, recién nacido con COVID-19, presenta cuadro clínico, no aplicar hepatitis B, excepto igual si la madre tiene hepatitis B y la BCG hasta el momento del alta, ¿no? Y en la parte comunitaria, si recién nacido debe ser considerado como confirmado, hay que derivarlo al hospital. Eso sí recomiendan que en este caso debes vigilarse a la madre y al neonato. Y la aplicación del protocolo es idéntico como si hubiera nacido en el hospital. La OPS lo que recomiendan que los recién nacidos, esta es una publicación reciente del mes de mayo, en la cual recomiendan evidentemente que no se debe dejar de vacunar a los recién nacidos con las consideraciones que acabo de señalarles. Estas son informaciones del Hospital San Bartolomé, cómo están manejando y qué se está encontrando. De repente coincide con algunas cifras de los hospitales de la ciudad de Ica, ¿no? En el mes de enero, obviamente, no había COVID, y las tasas cesáreas
era alta, pero ya había temor, bajó el número de nacimientos, la madre comenzó a ir al hospital, partos autóxicos 38,7%, la cesárea 61%. En febrero la cantidad de partos muy parecido, la cesárea es igual que 67%, 33% parto autóxico. En marzo, cuando ya hubo la cuarentena, las cesáreas disminuyeron, más fueron partos vaginales, el 80,7%. En abril igual la cantidad de partos vaginales fue mayor, fue menos cesáreas, pero en el mes de mayo comienza a recuperarse, por decirlo así, lo que pasaba en el mes de enero, ¿no? 62% cesáreas, los partos también fueron mayores, y en junio igual, nuevamente los partos eutóxicos son mayores que las cesáreas, ¿no? Y esto es una información que nos ha dado el actual jefe de servicio, está trabajando el doctor Samamé, y esta información viene del sistema informático perinatal. ¿Cómo se ha estado manejando en San Bartolomé los neonatos hospitalizados con la pandemia? Entonces, el 42% ha habido, el 16% ha habido niños con sospecha, y entonces el 76% de los niños han estado en alojamiento conjunto, en el mes de abril el 88% y en mayo el 75%. Eso quiere decir que la mayoría de los niños han estado en alojamiento conjunto, en separación. El número de niños con madres con serología positiva de abril a mayo, de todos los sospechosos a término han tenido el 90% y prematuros el 9,8% positivos. El número de recién nacidos versus niños con madre COVID es variable y evidentemente que las cifras no han habido mayor variación en cuanto a lo que vemos. De las cesáreas, como promedio general, hasta el momento que han tenido positivos son menores que los partos vaginales, que es el 65% del Hospital San Bartolomé. Para concluir, el parto eutóxico es lo que se recomienda si es necesario, no es necesario hacer cesárea. La cesárea solamente si tiene factores de riesgo obstétrico, la ligadura oportuna, el cordón umbilical, o cuando deja latir el cordón umbilical, o entre 1 o 3 minutos, el contacto piel a piel en la primera hora, alojamiento conjunto aislados, aplicar la BCG y hepatitis B, ¿no? La prueba de PCR al recién nacido en madres sintomáticas, pruebas rápidas en madres asintomáticas, control de neonato PCR a los 7 días es lo que se recomienda, madre debe conocer los signos de alarma del recién nacido, control ambulatorio del neonato, y si no hay evidencia, podemos decir, en este momento no hay evidencia de transmisión vertical, que hay tantas versiones que está. Un solo caso en Francia. ¿Hay evidencia de transmisión postnatal vía respiratoria? Sí, hay que tener cuidado. Por eso hay que recomendar a la madre que en su casa tiene que seguir usando la mascarilla, lavarse las manos permanentemente antes de dar de lactar o cuando lo carga su bebé. La madre con COVID no se debe separar de su hijo, pero con distanciamiento social, estar cerca. La lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, continuar a partir de los 6 meses con alimentación complementaria hasta los 2 años. El neonato sintomático debe ser hospitalizado y tenerlo aislado y monitorizado. El alta de acuerdo a la clínica de recién nacido con PCR negativo, ¿no? Y yo creo que estos niñitos prematuros que tanto temor tenemos, como el programa Madre Canguro que tenemos en San Bartolomé, puede hacer contacto piel a piel, puede hacer mamá canguro, no se le puede separar, y la madre evidentemente que el bebé va a estar aislado porque la ropa va a estar cubierta y la madre debe usar su mascarilla y el lavado de manos. Muchas gracias y después haremos las preguntas al final de la conferencia o no sé cómo lo han diseñado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Urquizo. Ha sido una exposición muy clara, muy didáctica, que nos ha actualizado el manejo del recién nacido y de la madre en estos tiempos de pandemia. Creo que las preguntas van a ser al final de ambas exposiciones. Perfecto. Le damos la bienvenida al doctor Indauro Aguirre Sosa. Él es un médico neumólogo pediatra del Hospital San Bartolomé, jefe del Servicio de Especialidades Pediátricas del mismo hospital. Además es docente de las Universidades Científicas del Sur, de la UPC y de la Universidad Cayetano Heredia. Es miembro de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias.
Doctor Indauro Aguirre, por favor, le damos la palabra y sabemos que va a ser muy brillante su exposición, como lo ha sido la del doctor Urquizo. Muchísimas gracias, doctora Vega, por la presentación. En primer lugar, mi agradecimiento al Consejo Regional de ICA, el decano, el doctor Julio Torres, a invitarme a participar en este simposio, y a usted, doctora Vega, por la presentación. Voy a compartir pantalla, por favor. Bien, yo voy a abordar en estos 30, 45 minutos sobre lo que es el COVID, la experiencia del COVID en pediatría. Creo que como inicialmente inició la moderación la doctora Vega y el doctor Urquizo, hay muchas cosas que estamos aprendiendo de esta enfermedad. Y en la parte pediátrica, pues el menor porcentaje de afectados justamente son niños. Quizás algunos conceptos que vertamos el día de hoy puedan ir cambiando en el transcurso de las semanas, meses o años. Vamos a abordar estos tópicos, etiología, hablaremos algo de epidemiología, fisiopatología, la clínica en los niños, cómo hacer el diagnóstico COVID y su diagnóstico diferencial, el tratamiento y alguna experiencia que hemos tenido en San Bartolomé. Recordemos que pues este COVID pues producida por este coronavirus, por este SARS-CoV-2 o el COVID-19, que tiene que dentro de sus estructuras pues tiene una serie de proteínas y sobre todo esta glicoproteína que es el SCY, que justamente va a adosarse a este receptor AC2. Nosotros hemos lamentablemente vivido una serie de epidemias, ¿no? Y que en los humanos se traduce en un huésped accidental, digamos, porque estas especies de coronavirus están en algunos animales. Hemos padecido esta epidemia del SARS en el 2002, luego de 10 años aparece el MERS en el 2012, 7 años después estamos con este COVID-19 que empezó todo en diciembre del año pasado. Y esperemos que no se presenten otras tópico decir ello. ¿Cómo empezó? Como ya sabemos mucho de nosotros, ¿cómo empezó esta epidemia? Pues empezó pues, en diciembre del 2019, en donde en Hubei, en Wuhan, en China, se reportan 27 casos de neumonía de causa desconocida. Ya posteriormente, en enero, la CDC establece que la causa de esta neumonía en estos adultos, fundamentalmente, pues es un coronavirus. Posteriormente, pues ya declaran un problema de salud pública el 30 de enero y se declara la pandemia el 11 de marzo. Y es un virus que lamentablemente ha atacado a muchos, prácticamente a todos los países a nivel mundial. Como decíamos, pues el hombre es accidentalmente es el huésped que es el que va a ocasionar fundamentalmente el contagio en nosotros seres humanos. Y como sabemos, la transmisión es fundamentalmente directa a través de la tos, de los estornudos, que al eliminar estas partículas con el virus, pues pueden contagiar a otros seres humanos. Y no solamente por un contacto directo, sino por un contacto a través de la contaminación de determinados tipos de superficies y que al llevarse la mano a la boca, a la nariz o a la conjuntiva palpebral, así se pueden contagiar los pacientes. Los casos pediátricos documentados son menos frecuentes que en los adultos. Y la gran mayoría, como vamos a ver según los estudios, pues es de carácter leve, ¿no? Asintomáticos, leve a moderado. Inicialmente, las publicaciones iniciales que salieron reflejaban que el 0.9% de los pacientes con COVID pertenecían a la población pediátrica, ¿no? Pero, si bien es cierto, es infrecuente, también hay casos con compromiso severo, con distrés respiratorio que lleva a una insuficiencia severa, sepsis, shock séptico.
inicialmente se sabe pues, que este virus, el paciente infectado con este virus puede infectar o transmitir la enfermedad hasta tres personas. La experiencia inicial en niños, sabemos que en Wuhan empezó todo esto, pero en el 24 de enero se publica una serie de estos pacientes con COVID en Wuhan. No se documentaron ni un paciente pediátrico. Y el primer caso pediátrico confirmado de esta infección por el COVID-19 se informó en Shanghái el 19 de enero. Luego en Shenzhen el 20 de enero de 2020 y posteriormente ya ha habido una serie de publicaciones. Lamentablemente, nosotros pues cada vez hemos ido escalando en cuanto a países con mayor número de casos. Ya sabemos todos nosotros que estamos actualmente ya en el quinto puesto. Obviamente eso también depende porque somos uno de los países que ha tomado una muy buena cantidad de pruebas moleculares y pruebas rápidas. ¿Qué hay en el país con respecto a las infecciones en los casos pediátricos? Está publicado en la sala institucional al 5 de julio. Fíjense que dentro del grupo de pediátricos, del total de los 305.703 casos de COVID, los pediátricos se afectan en un 4.3%. Importante tener en mente este porcentaje para compararnos con otros países, siendo más frecuente en el grupo de 0 a 11 años, correspondiente a un 2.6%, y los adolescentes de 12 y 17 años, un 1.77%. En Estados Unidos, hay un dato del CDC, es un dato que nosotros podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Ven que hasta el 11 de junio, los pacientes pediátricos afectados, ¿no?, de 0 a 17 años, correspondía a un 4.7%. Muy similar a lo que ocurría aquí en el país. ¿Qué pasa en algunos países europeos con respecto a la afección del grupo pediátrico? Podemos ver que al 3 de junio, en Italia, uno de los países que, como sabemos, ha tenido una muy buena cantidad de casos y una mortalidad importante, el grupo pediátrico de 0 a 18 años corresponde a 2.1%, un poco menos de la mitad comparado a Estados Unidos o al Perú. Y en España reportan solamente un 0.6%, pero son menores de 15 años, ¿no? A diferencia de Perú, Estados Unidos, Italia, en donde se reporta a menores de 18 años. Pero igual, ¿no? Tienen una menor porcentaje de afección en la edad pediátrica, ¿no? Siendo dentro de este grupo pediátrico, como podemos ver aquí en esta diapositiva, los menores de 2 años son los que en mayor porcentaje se han hospitalizado y son los que mayor porcentaje van a las unidades de cuidados intensivos. Pero como vamos a ver posteriormente en otros trabajos, esto va posteriormente a demostrarse que tiene una distribución bimodal. Perdón. ¿Qué hay con las tasas de defunciones? El grupo pediátrico es el menos que padece esta enfermedad y las defunciones también obviamente son mucho menores, ¿no? A la fecha, el 5 de julio, tenemos lamentablemente ya 50 niños fallecidos, que corresponde del total de fallecidos el 0.44%. Ya conocemos de la fisiopatología del COVID, este virus ingresa a través de la vía respiratoria y es glicoproteína, el SCAI, que va a ingresar y se va a dosar a este receptor, el AC2, que no solamente está en el pulmón, sino en diferentes tipos de órganos y donde pues hace esta cascada inflamatoria comprometiendo no solamente el pulmón, sino otros órganos como nosotros conocemos. ¿Cuáles son las fases clínicas que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Tenemos el periodo de incubación, que va de 3 a 14 días, con una mediana de 5 días. La fase de prodromos, ¿no?, en donde hay signología general, fiebre, tos fundamentalmente. Luego viene la fase neumónica,
digamos, una neumonía leve inicialmente para posteriormente progresar y llevar a una insuficiencia respiratoria. Y por último, la fase inmunológica, esta tormenta de citoquinas que hemos ido conociendo en el transcurso de las semanas, meses de esta enfermedad. Se dice que, pues, que esta fase prodrómica tiene una duración de 1 a 7 días, en la fase neumónica de 8 a 10 días en la neumonía leve, y posteriormente se desencadenan las otras fases. La clínica de este COVID se puede dividir en una enfermedad leve donde existe solamente sintomatología respiratoria alta. El mayor porcentaje de los niños tiene esta enfermedad leve y obviamente la prueba molecular va a salir positiva en esta fase de esta clínica. Normalmente, usualmente, no existe ningún tipo de anormalidades radiológicas. Digo usualmente porque, como vamos a ver posteriormente, puede ya haber signos o cambios a nivel de una tomografía. En la enfermedad moderada ya hay la fase neumónica, es una neumonía leve, fiebre, tos, agitación, no hay complicaciones felizmente. En la enfermedad severa ya la frecuencia respiratoria está por encima de 70 en menores de 1 año y igual de 50 para mayores de 1 año. Hipoxia, alteraciones sensorio, compromiso gastrointestinal, compromiso cardíaco, hepático, trastorno de coagulación. Y la enfermedad crítica es una rápida progresión de todas estas signologías que llevan a una insuficiencia respiratoria aguda, que necesita ser sometidos los pacientes, los niños, a una ventilación mecánica no invasiva o invasiva, shock séptico, una falla multiorgánica. El menor porcentaje de niños van a tener esta enfermedad severa o esta enfermedad crítica, como lo vamos a ver en algunos estudios. Los primeros estudios publicados en pediatría dividían los síntomas según el grupo etario. Para los menos de 1 mes, los síntomas muy inespecíficos, tanto respiratorios gastrointestinales. 41% de ellos tenía fiebre, 83% síntomas respiratorios. De 1 mes a 1 año, 50% tenían fiebre, 36% síntomas respiratorios, y no se describe en este grupo etario pacientes en estado crítico. Finalmente, en los pacientes mayores de 1 año, la fiebre se presenta en 65% y los síntomas respiratorios en un 69%. Un dato importante de señalar, lo que hemos ya podido mencionar anteriormente, es saber las diferencias en cuanto a la clínica entre el grupo pediátrico y el grupo adulto. Como podemos ver en este reporte que se hizo al 2 de abril en Estados Unidos, fíjense que los síntomas más frecuentes es fiebre y tos, ¿no? Tanto en el grupo pediátrico como en el grupo de adulto. Pero la diferencia es que es menos frecuente esta sintomatología en el grupo pediátrico. 56% de presentación de fiebre, 71% en el grupo de adultos. En niños la tos un 54%, en adultos un 80%. Esa es la diferencia que existe en el grupo pediátrico frente al grupo de adultos. Otra cosa importante que hemos señalado, y se reporta tanto en adultos, que hay una predominancia del sexo masculino, un 64%, en estos 36 casos de pacientes, de niños chinos. Y un dato que siempre en pediatría es súper importante, es el dato del contacto epidemiológico, ¿no? Un 89% de los pacientes de los niños tenía un miembro de la familia con este COVID-19. Los síntomas son similares. Quizás mencionar que en cuanto a temperatura, en los casos moderados, estos pacientes tenían mayor temperatura versus a los casos leves, con una diferencia estadísticamente significativa, podemos ver en este estudio. Miren que el contacto familiar, en este otro estudio de 171 niños, se reportó hasta un 90.1%. Este dato sumamente importante para el diagnóstico de COVID en pediatría. En hospitales en España, en servicios de urgencia, fiebre y tos siguen siendo los síntomas más importantes, más frecuentes, pero también ya hay otros síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, dolor abdominal, lesiones cutáneas, hiperemia conjuntival, cefalea, que son síntomas a tener en cuenta.
Este es un estudio de niños europeos, 21 países europeos, 582 casos, en donde también pues, se puede observar que la fiebre se presenta hasta un 65% y problemas respiratorios altos un 54%, ¿no? Todos fiebre, sobre todo síntomas o infecciones respiratorias altas, es lo que con mayor frecuencia se ven en el grupo pediátrico, ¿no? En el grupo pediátrico. Estos pacientes eran divididos en los que estaban admitidos en unidad de cuidados intensivos o no admitidos en cuidados intensivos. Podemos observar que fundamentalmente, obviamente, tenía que ser así. Los que estaban admitidos en cuidados intensivos son los pues, que tenían una infección respiratoria baja. ¿Por qué los casos leves en niños? Hay algunas hipótesis que se han planteado. Primero, que hay un mayor aislamiento social, no son los niños, que prácticamente son los que en mayor porcentaje, casi un 100%, son los que han cumplido la cuarentena. Hay una menor maduración y función de los receptores AC2, es el punto de partida de esta cascada inflamatoria que sucede esta enfermedad. En niños hay menor maduración y menor función de estos receptores. Los niños tienen fundamentalmente afecciones virales, ¿no? Hay anticuerpos contra otros virus, hay una respuesta innata del sistema inmune. Son las hipótesis que se están planteando para poder explicar que los niños tienen infecciones leves. Esto es lo que hemos demostrado o ya mencionado anteriormente. Los niños, en este estudio, que fueron ya más de 2.135 niños confirmados y sospechosos, fíjense que los niños, el 84% de este grupo, grupo de chinos afectados por COVID, no tenían enfermedad leve a moderada. 13% asintomáticos. Solamente pacientes con enfermedad severa o enfermedad crítica correspondía a 2.9%. Severo 2.5%, críticamente enfermo 0.4%. Eso es lo que sucede en el grupo pediátrico. Inicialmente los primeros estudios, este es en Estados Unidos, que se veía que un factor de riesgo para hospitalizarse eran niños menores de 1 año, como demostró inicialmente en este trabajo. En el estudio europeo, de 21 países europeos, 582 niños, se ven que los pacientes que están hospitalizados en UCI y no UCI, el mayor grupo, ven ustedes en ambos, son menores de 2 años, con mayor número en los pacientes que van a cuidados intensivos. Pero se ve que ya en los escolares comienzan a haber un mayor número que se hospitalizan, no solamente en las unidades de cuidados intensivos, sino en las salas que no son salas habituales, ¿no? Lo mismo que en los cuadros severos y en el grupo crítico, ¿cuál es el grupo etario que tiene esta enfermedad severa o críticamente cuadros críticos? Ven ustedes que los menores de 1 año son los que con mayor frecuencia tienen cuadros severos, ¿no? Hasta un 8.8% dentro de todos los cuadros, de todos los pacientes que tienen esta severidad, enfermedad, y dentro de los cuadros críticos, los menores de 1 año tienen con mayor frecuencia esta severidad. Entonces, un dato importante a tener en cuenta cuando uno se hospitaliza es el niños menores de 1 año, porque pueden ser cuadros severos o críticamente severos, ¿no? Pero acá empiezan ya a reportarse, este es un estudio en Canadá, en unidades de cuidados intensivos, en donde no solamente los niños son los que se hospitalizan, sino también ya los escolares, ¿no? Y hay una distribución bimodal que también se reportan aquí en el estudio en Washington, ¿no? Esta distribución bimodal en donde los menores de 1 año y los mayores de 15 años son los que se hospitalizan en mayor porcentaje. En este estudio es interesante conocer qué cuadros subyacentes pueden tener estos pacientes, ¿no? Hasta un 39% de los que estaban hospitalizados o no, tenían una situación subyacente, una comorbilidad, pero si uno diferencia hospitalizado y no hospitalizado, miren que el 63% de ellos tenían una comorbilidad, ¿no? Una comorbilidad. Y dentro de esta comorbilidad
¿Cuáles son los que se reportan en este grupo pediátrico, ¿no? En Washington, el asma, ¿no? En los pacientes hospitalizados hasta un 16%, diabetes, problemas neurológicos, obesidad, entre otros. Es decir, las condiciones subyacentes fueron más comunes en la cohorte de pacientes hospitalizados en comparación a los no hospitalizados, con una diferencia estadísticamente significativa. Este otro estudio, en donde analiza las condiciones médicas asociadas a los niños hospitalizados y encuentra la obesidad, que es un factor de riesgo muy importante en el grupo de adultos. En este grupo de hospitalizados se encuentra que la obesidad en un 58.3% era una condición médica asociada a la hospitalización, asma 25%, enfermedad neurológica 8.3% y otras condiciones cardiovasculares, enfermedades hepáticas, hipertensión y problemas metabólicos. En el estudio europeo, ¿no? En el estudio europeo encuentran también ciertas condiciones preexistentes, dentro de las cuales pues hay anormalidades cromosómicas, enfermedades crónicas del riñón, entre otros, ¿no? Pero en menor porcentaje a diferencia de las otras publicaciones. En Canadá, de los 48 niños hospitalizados en cuidados intensivos, el 83% tenían una comorbilidad, siendo el más frecuente una llamada una condición compleja médica, hasta un 40%. Estos pacientes eran niños que tenían traqueostomía y estaban asociados a trastornos en el desarrollo y a problemas del tipo genético. ¿Quiénes deben hospitalizarse? ¿No? Hay una publicación en la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica que tiene como referencia a la Asociación Española de Pediatría. Debieran hospitalizarse niños que tengan infección baja, de leve a grave, pero que tengan disnea de requerimiento de oxígeno. Debían hospitalizarse aquellos pacientes que tienen la enfermedad, pero son poblaciones de riesgo, ¿no? Menores de 3 meses o algunas comorbilidades, como está señalado acá. Y obviamente los pacientes que tengan una condición crítica, ¿no? Una enfermedad severa o una condición crítica. El diagnóstico de la enfermedad es clínico fundamentalmente, ¿no? Y en pediatría, el antecedente epidemiológico. Como muchas enfermedades, en tuberculosis, en muchas enfermedades, el antecedente epidemiológico es sumamente importante para plantear un COVID en pediatría. Tenemos también las pruebas moleculares, el PCR, las pruebas rápidas, y la tomografía, si bien es cierto, no es patognomónico, pero nos puede ayudar. Más en adultos, porque en pediatría, en menor porcentaje, se piden este examen. Ya las pruebas, creo que todos los conocemos, que las pruebas moleculares pueden estar presentes ya días antes, dentro del periodo de asintomático, y pueden empezar ya a negativizarse una semana después de empezar la sintomatología. Miren que entre las pruebas rápidas, casi simultáneamente, a partir de los 7, 10 días, empiezan a elevarse el IgG o el IgM. El IgM puede ir disminuyendo a partir de la tercera, cuarta semana, y el que permanece mayor tiempo pues es la inmunoglobulina G, como nosotros conocemos. Si nosotros analizamos el tipo de muestra, obviamente hay una diferencia de porcentaje de positividad de la prueba molecular, siendo un lavado bronquiolar un 93%. El hisopador nasofaríngeo, que actualmente nosotros lo hacemos, es un 63%. Entre las pruebas rápidas, la prueba que tengo entendido está haciendo en el Perú, hay varias pruebas, ELISA, lateral flow, ¿no? Y la inmuniscencia, ¿no? El que está haciendo el país es el LFIA, el lateral flow, en donde, miren los resultados positivos, tenemos hasta en el ELISA un 84%, en el lateral flow 66%, y en la quimiluminiscencia hasta un 98%. Falsos negativos, tenemos hasta un 34% en el lateral flow. Tomografía, si bien es cierto, no es patognomónico, pero este infiltrado en vidrio esmirelado se puede encontrar hasta un 60%, consolidados con el signo de Halo un 50%. El compromiso bilateral en ese estudio se reporta hasta un 50%. En este otro estudio publicado por los
colegas chinos, se ve que las obesidades en virus merilado, que son compromiso intersticial, se presentan en un 40%, sobre todo en la fase inicial. Las obesidades alveolares son más frecuentes en las categorías clínicas severas, ¿no? El compromiso bilateral se presenta hasta en un 75%, con mayor frecuencia de esta distribución en los casos severos y menores de 3 años. El compromiso unilateral 25%, mayor frecuencia de esta distribución en mayores de 6 años. En otro estudio, 57.4%, se encontró la presencia de vidrio esmerilado, ¿no? El derrame pleural es es casi infrecuente, pero se reportó un 0.7%, más en adultos que en niños, ¿no? En este estudio, la afectación bilateral se encontró en 27%, más frecuente en menores de 3 años. Y la afectación unilateral, 73%, pero con mayor frecuencia en mayores de 6 años. Otra cosa importante a tener en cuenta, como muchos dicen, estamos actualmente en el modo COVID. Lamentablemente esto ha hecho, como ya lo ha dicho el doctor Urquizo, pues más de 600.000 niños no son vacunados, ¿no? Y estamos dejando de lado algunas otras enfermedades. Y en caso de esta enfermedad, recordemos que no solamente los que tienen tos y fiebre tienen COVID, ¿no? Si bien es cierto, esta es la sintomatología más frecuente, y nosotros como médicos sabemos que tos y fiebre puede ocasionar en pediatría muchas enfermedades. Y les presento un par de casos que lamentablemente fueron inicialmente enfocados como COVID. Esta es una adolescente, tengo la oportunidad de hacer un seguimiento por teleconsulta, que ingresa pues por fiebre, tos, y la mamá que tenía COVID, le sacan la prueba rápida a la niña, pues COVID. Se hospitaliza porque está un poco agitada, ¿no? Pero vemos que ya hay un compromiso apical, ¿no? Lo que llama la atención. 7 días después hace un pequeño derrame, lo enfoca como una neumonía bacteriana sobreagregada, pero creo que los aquí presentes ya estamos pensando que este paciente puede tener otro tipo de patología. Le pidieron una tomografía y vemos pues que fundamentalmente el compromiso de este paciente es a nivel de los ápices. Obviamente el BK salió una cruz, este paciente tiene COVID, claro que sí, pero también tiene tuberculosis y ya está en tratamiento. Este otro paciente que fue visto en un hospital y lo derivaron con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía por COVID, ¿no es cierto? Pero la colega intensivista pediátrica que lo recibe en otro hospital no le parecía, no le cuadraba, sale de su ambiente, se contacta con la mami y le comienza a preguntar algunos datos, ¿no? Y fíjese que lo que le llamó la atención inmediatamente era el síndrome de atragantamiento que había tenido esta niña. Y obviamente, pues, al tomar de la tomografía, ¿no? Ven que había pues un cuerpo extraño a nivel de la carina, fíjese, ¿no? Además hacia el lado derecho, produciendo una teletasis. Posteriormente este fue sometido a una broncoscopía rígida y se extrajo el cuerpo extraño. Entonces, por favor, no nos olvidemos de ampliar siempre nuestro diagnóstico. No todo, tos, fiebre, por más que tengamos antecedentes epidemiológicos de COVID, claro, la chance de tener COVID paciente, claro, es alta, pero planteemos siempre nuestro diagnóstico diferencial. En cuanto a tratamiento, podemos decir pues, que ningún tratamiento pues, todavía está demostrado la utilidad dentro de lo que es el manejo del COVID. Como cualquier cuadro viral, el tratamiento de soporte es sumamente importante. Pero hay alternativas que uno puede tomar en determinado tipo de pacientes, en pediatría fundamentalmente, dependiendo del grupo etario y sobre todo la comorbilidad. Y los agentes que se están utilizando actualmente, pues como nosotros sabemos, son la hidroxicloroquina, el remdesivir no hay en el país, pero ya Estados Unidos, como se ha visto algunos estudios con cierto resultado. Estados Unidos prácticamente ya compró el 90% del medicamento a uno de los laboratorios que produce este remdesivir. También estamos usando pues, algunos acitromicina, corticoides, ¿no? Sea dexametasona, metilprednisolona, el tocilizumab, ¿no? Este inmunomodulador anti-interleuquina 6, y también otros medicamentos como la ivermectina,
que habría que siempre analizar fríamente qué paciente le vamos a dar. Y esto ya lo podemos ir sabiendo ya en el transcurso de los meses, ¿no? Pero imagínense lo que pasaba a fines de marzo, primeras semanas de abril. A veces quizás nos hemos excedido en algunos esquemas terapéuticos. Recordemos que la clínica en el COVID, inicialmente a una fase de respuesta viral, en el estadio que hay un estadio 1, que hay una infección precoz, la fase pulmonar, que se divide en 2A, 2B, como hemos mencionado, y finalmente pues la fase hiperinflamatoria, esta tormenta de citoquinas, ¿no? ¿Qué medicamentos han estado utilizando en los niños en los diversos trabajos publicados? Por ejemplo, en este estudio de 48 niños hospitalizados en los cuidados intensivos en Canadá, se utilizaron oxígeno, un 13%, cánulas de alto flujo, un 23%, soporte ventilatorio, ventilación mecánica no invasiva, un 8%, CPAP o BiPAP, y 38% fueron intubados. 25% recibió un tratamiento vasoactivo. Hay otros tipos de tratamiento, recambio de plasma, posición prona, en menor porcentaje, ¿no? En menor porcentaje. Y entre los medicamentos que se utilizaron, un 44%, se utilizó hidroxicloroquina, ezitromicina, 17%, 10% de ellos utilizaron tocilizumab, remdesivir, 17%, y otros agentes antivirales, y 2 agentes hasta en un 21%. En otro estudio, en China, utilizaron oxigenoterapia, ¿no? Oxigenoterapia, interferón gamma, utilizaron el lopinavir, ritonavir, ¿no? Como medicamentos en estos pacientes que tenían cuadros leves a moderados. Hay una serie de medicamentos como nosotros podemos señalado, pero recordemos que estos medicamentos también tienen eventos adversos y hay que tener sumo cuidado con eso. Cuando uno decide dar tal o cual medicamento, recordemos lo que nosotros como médicos debemos tener, ¿no? Primum non nocere, ¿no es cierto? Primero no hacer daño. Entonces hay que tener en cuenta, si damos un medicamento, estar monitorizando los eventos adversos que pudieran tener estos pacientes. Esta es una revisión sistemática que hace Lubinson, donde identificó 45 artículos y cartas científicas en la base Cochrane, y que concluye, ¿no? Primero que mostró que los niños hasta ahora han representado entre el 1 al 5% de los casos diagnosticados de COVID-19. Eso es lo que hemos demostrado en los estudios tanto en Europa, en el país como en Estados Unidos. A menudo tienen una enfermedad más leve que los adultos y las muertes han sido extremadamente raras. Los ayudos de diagnóstico han sido similares a los adultos, pero con menor frecuencia, como ya le hemos mencionado, y menos pacientes, menos niños desarrollan enfermedad severa. Los marcadores inflamatorios elevados fueron menos comunes en los niños y la linfocitopenia fue menos frecuente. Los recién nacidos han desarrollado COVID sintomático, pero la evidencia de transmisión intrauterina vertical fue escasa, como lo ha mencionado el doctor Urquizo. El tratamiento sugerido incluye proporcionar oxígeno fundamentalmente, inhalaciones, soporte nutricional y mantener un equilibrio ácido-básico. Este es un estudio interesante que han hecho los colegas en el Hospital Cayetano Heredia, en Lima. Si bien es cierto, es en adulto, pero es un dato que creo que es importante señalar, ¿no? Ellos ven que la tasa de supervivencia está en relación no solamente con el grupo etario, sino con la saturación de oxígeno con la que llegan al hospital. Y los que tenían una saturación por encima del 90% tenían una mayor tasa de supervivencia. Para terminar rápidamente nuestra experiencia en San Bartolomé, debo manifestar que yo en realidad estoy haciendo teleconsulta. Estos pacientes han sido manejados por los pediatras de San Bartolomé, por el grupo de neumólogos pediatras que actualmente están laborando en San Bartolomé, por el grupo intensivista de San Bartolomé y por el grupo de infectólogos, la doctora Fadia Oribe y el doctor Francisco Campos, que me han tenido la gentileza de brindarme estos datos. Hasta el 1 de julio, fíjense que hubo 80 casos confirmados, ¿no? Confirmados de COVID, de estos 29 niños se hospitalizaron. Y de estos hay 4 pacientes que recibieron ventilación mecánica, 2 recuperados y 2 fallecidos. Estos 2 fallecidos en realidad eran pacientes que tenían una comorbilidad importante, que probablemente no se han muerto por COVID, sino que se han muerto por otras la comorbilidad de fondo que tenían. Voy a presentar 3 casos, 2 de ellos que fueron ventilación mecánica, que finalmente salieron
bien librados de esta enfermedad. El primer caso es un paciente de 1 mes de edad que tiene un tiempo de enfermedad de 1 día, cuya sintomatología era tos, rinorrea, fiebre y agitación. La radiografía, como vamos a ver, es un infiltrado intersticial bilateral tenue, y la prueba rápida salió negativo, y la prueba molecular salió positivo. El hemograma de este paciente era normal y solamente recibió oxigenoterapia, ¿no? Cierto atrapamiento de aire y un leve infiltrado intersticial tenue, ¿no? Este paciente fue dado de alta. El segundo paciente, de 2 meses, 23 días, con 1 día de tipo de enfermedad, fiebre, tos, rinorrea, congestión nasal, agitación. En la radiografía veíamos un infiltrado intersticial bilateral con una teletasa apical derecha. En el hemograma había desviación izquierda, se le pudo hacer ciertos marcadores, ferritina, interleuquina, que estaba elevado, razón por la cual este paciente llega a insuficiencia respiratoria, es sometido a ventilación mecánica no invasiva, recibe hidroxicloroquina, citromicina, metilprednisolona, y como antiviral el lopinavir y ritonavir. Al tener esta interleuquina 6, siendo el paciente teniendo una enfermedad severa, se inicia y se le da tocilizumab. Por último, este es un paciente de 6 meses, la placa de este paciente. El segundo paciente, fíjense, un infiltrado intersticial con la imagen de atelectasia apical derecha. Por último, este último paciente de 6 meses, un tiempo de enfermedad de 2 días, tos, fiebre, agitación, y en donde había un infiltrado intersticial bilateral bastante notorio, como vamos a ver. La prueba rápida salió negativa y el PCR salió positivo. Este es un paciente que bruscamente empieza la agitación, llega a la emergencia, es un paciente que llega a insuficiencia respiratoria, es inmediatamente intubado y sometido a ventilación mecánica. Nos recibe hidroxiacitromicina, metilprednisolona, lopinavir, ritonavir y tocilizumab. Este es un paciente que en realidad ha sido un manejo en conjunto con el hospital de Villa El Salvador. Es un paciente que está sometido en ventilación mecánica en San Bartolomé, lamentablemente por cuestiones de infraestructura, no podíamos mantenerle mucho tiempo, tuvo que derivarse a Villa El Salvador, estuvo 2-3 días en ventilación mecánica, fue retirado del ventilador y nuevamente regresa a nuestro hospital para seguir el manejo. El paciente posteriormente, fue dado de alta, ¿no? Y sus placas, fíjense que acá que hay un compromiso intersticial sumamente importante, y es un paciente que está intubado. Miren los controles posteriores, ¿no? Con un filtrado intersticial, inclusive ya hay una consolidación retrocardíaca que se ve con una imagen de broncograma. Muchas gracias. Le damos las gracias, doctor Urquizo. Doctor Aguirre, disculpe, ha sido una exposición muy clara, como la anterior, que nos ha permitido no solamente repasar todo lo relacionado a lo que es la fisiopatología, la sintomatología en el adulto, sino especialmente a todo lo que sucede en la parte pediátrica. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. Tiene una pregunta para el doctor Urquizo. Se han encontrado anticuerpos en el cordón, en la placenta, incluso en la vagina, y según su exposición, es muy rara la presencia de niños con COVID al momento de nacer. ¿Qué explicación le da a este encuentro de los anticuerpos en cordón, placenta, en estos pacientes cuya madre ha sido positiva? Sí, el caso que se ve en Francia, encontraron pruebas en la placenta, ¿no? Pero es el único caso reportado en forma vertical, pero no hay otras publicaciones o evidencia. Lo que se encuentra es el IgG, ¿no? Que ya lo mencionó bien el doctor Aguirre. El IgG que lo que nos dice que la transmisión de los anticuerpos que le transmitió a la madre a través de la sangre, y eso es una respuesta del niño, pero como defensa propiamente dicho, ¿no? Pero el hecho de que un caso no hace la generalidad, ¿no? Pero lo evidente es que hay una sola publicación en Francia, un solo caso.
Inclusive se pensó en San Bartolomé también que pudo hacer caso, pero no hay una evidencia en la placenta y todo eso que realmente ha salido positivo. Inclusive tenemos un caso que pasó creo que la semana pasada, un embarazo gemelar, uno de los gemelos ha salido positivo y el otro negativo. Y una cosa, ¿cómo nos explicamos que ese embarazo gemelar ha salido diferente, ¿no? Pero la medicina pues no es exacta en todo caso, ¿no? Pero lo evidente es que no hay publicaciones de una transmisión vertical. Eso queda bastante claro, ¿no? Gracias, doctor. Otra pregunta para usted, doctor. En el manejo del recién nacido prematuro, ¿cuánto tiempo debemos aislarlo para pasarlo a la cuna de UCI común? Si la madre está delicada, ¿se puede empezar con fórmula como inicio y esperar que la madre se estabilice para iniciar la leche materna? A ver, en principio toda alimentación que recibe un ser humano por vía oral tiene que ser leche materna. El hecho de que la madre esté en la UCI no significa que se le dé fórmula. Lo que sucede es que hay que tener bien claro que el estómago de un recién nacido normal, es de 5 centímetros a 7. ¿Cuánto produce leche la mamá a las 24 horas? Entre 20 y 50 centímetros. En el niño prematuro, inclusive hay una publicación que dice para el Ministerio de Salud en el año 96, la capacidad gástrica del recién nacido prematuro. Nosotros tenemos el programa Madre Canguro del año 87 que lo implementamos hace 33 años. Y aprendimos que un niño prematuro menor de 1 kilo empezamos con volúmenes de medio centímetro a 1 centímetro. Y a partir de 1 kilo a 1,5 kg puede ser entre 1 o 3 centímetros. Y los mayores de 1500 entre 5 o 7 centímetros, ¿no? Y esos son los volúmenes que requiere fisiológicamente, ¿no? Obviamente con un niño prematuro no solamente la vía oral, sino hay que poner una vía, ¿no? Y si es muy pequeñito, la alimentación parenteral. Pero en principio no hay justificación para darle fórmulas, porque los volúmenes que requiere son pequeños. ¿Y por qué tiene que darse leche materna? Ahí creo que es el punto, ¿no? Porque primero el aparato digestivo de todo ser humano, pretérmino, término, es inmaduro. ¿Qué le hace madurar? La leche materna, porque tiene inmunomoduladores. Y algo importante, si usted le da fórmulas, por más estéril, los estudios señalan que va a alterar la flora natural. La leche materna le va a dar lactobacillus bífido, bifidobacterias. En cambio, con fórmulas, por más cuidado que tenga, porque la cantidad de estudios señala que va a entrar enterobacterias y gram negativos. Y es por eso que los niños comienzan a tener problemas digestivos posteriormente. Nosotros en San Bartolomé usamos leche materna y cuando ya está en la fase de leche madura, la leche final para que gane peso, ¿no? Entonces no tener ningún miedo de iniciar la alimentación por vía oral con leche materna, porque los volúmenes que requiere es pequeños. Por los inmunoglóbulos secretores, lactoferrina, lisocimas, los inmunomoduladores, es fundamental, sobre todo el prematuro, para evitar que la enterocolitis necrotizante. Y si tiene riesgo de infección, lo va a proteger. Es por esa razón que hay un protocolo en San Bartolomé, si hay una ruptura prematura de membrana de las gestantes, 6 horas ya le dan antibióticos. Y la sepsis neonatal ha caído, ha desaparecido prácticamente. ¿Por qué? Porque la identificación de los hemocultivos es bastante pobre en San Bartolomé por el inicio precoz de antibióticos en la gestante. Y en la administración de leche materna, la sepsis cae significativamente. O sea que no hay ninguna justificación para darle fórmulas a un ser humano. Por lo menos esa es la experiencia que tenemos en San Bartolomé. Disculpe, la otra parte de la pregunta era que es un niño recién nacido prematuro, hijo de madre con COVID, ¿se le debe de aislar y en cuánto tiempo se le pasa a la UCI común? No, lo que pasa es que lo que recomienda si el bebé obviamente está muy prematuro, sobre todo prematuro extremo, tiene que estar en incubadora y la madre puede visitarlo con todos los cuidados. Pero si la madre está en la UCI, va a tener que separarse, pues, eso va a estar en la unidad de cuidados intensivos o la mamá o recién nacido, pero se puede extraer la leche y darle a su bebé. Nosotros obviamente tenemos la ventaja de tener banco de leche, pero cuando no teníamos banco de leche, usamos la refrigeradora que lo guardábamos la leche hasta 48 horas, extrayéndose los volúmenes que requiere. Pero la separación, si la madre usa mascarilla, todo, no tiene por qué separarlo significativamente. Estaba hablando, la pregunta que han enviado está relacionado a un recién nacido prematuro, hijo de madre COVID.
Si Sí, se le debe nosotros aislar no se debe o aislar. pasa a la UCI. No, pasa a la UCI, pero la incubadora es el aislamiento del niño prematuro. O sea que eso no significa. Lo que sí la madre puede visitar en la UCI, eso es cierto, pero con todos los cuidados preventivos que se señalan, ¿no? Perfecto. Lavarse las manos, usar alcohol gel, mascarilla, eh, batas especiales, no tocar a los objetos, eso sí es lo que se recomienda. Lo que no se debe perder, lo que recomiendan es cortar el protocolo normal que cada unidad de que la madre y el bebé deben estar cerca, ¿no? Bien. Otra pregunta, doctor. Estamos haciendo una hemorragia de preguntas. Ahí Me han estamos. enviado una madre lactante con diagnóstico de COVID-19 que presenta sintomatología. Es necesario iniciarle tratamiento. Ese tratamiento progresa, pasa a través de la leche. ¿Qué consecuencias puede tener en el niño? En principio, ningún medicamento de lo que están usándose actualmente pasa por la leche materna. O sea que por ese lado, el niño va a estar protegido. Al contrario, si la madre tiene COVID, le va a transmitir anticuerpos y le va a proteger al recién nacido. Y eso es lo que todas las publicaciones señalan. Hay que recordar que los antibióticos que pasan por la leche materna son los anticancerosos y coagulantes en concentraciones altas, pero los antibióticos común y corriente, ninguno pasa por la leche materna. Perfecto. Doctor Aguirre, ahora le Sí. toca a usted. Muy bien. Se ha visto que hay, últimamente las comunicaciones están surgiendo en relación a que hay una transmisión aérea del COVID que pudiera explicar lo que es la transmisión del paciente asintomático que no tiene sintomatología de tos, que se había explicado que esa era la forma de transmitir a través de la tos, el estornudo. Entonces, ¿qué comentarios nos tiene respecto a este tipo de transmisión y qué cuidados tendríamos que tener en el niño? Bueno, sí, pues últimamente se está hablando de este problema de que el virus se puede quedar muchas horas en el aire, ¿no? Pero eso es fundamentalmente en áreas sumamente cerradas. Por ejemplo, en determinados tipos de sala de hospitalización que no tengan ventilación, hay pacientes con COVID, hablan, estornudan, sí, pues puede haber esa posibilidad, como se está reportando últimamente, ¿no? Se dice que los niños tienen menos carga viral probablemente y son los que menos probablemente son los que contagian. Es más bien al revés, ¿no? Es el adulto que va a contagiar al niño. Las medidas son las habituales, igualmente que en los adultos, ¿no? El lavado de manos, las mascarillas, y bueno, y tratar en la medida de lo posible pues, las distancias sociales, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, doctor. El tratamiento antiinflamatorio en niños, ¿en qué momento de la enfermedad usar dexametasona o metilprednisolona? La otra dentro de esa misma es el uso de la ivermectina en niños. ¿Desde qué momento, desde qué edad y qué experiencias hay a nivel mundial del uso de la ivermectina en pacientes pediátricos? Bueno, todos sabemos que todos los medicamentos que actualmente se están indicando no tienen todavía el 100% de comprobación, ¿no es cierto? Faltan todavía hacer muchos estudios para llegar a conclusiones. Lógicamente, ante una situación en donde un paciente pues está grave y hay mucha mortalidad, entonces uno tiene que poner en la balanza riesgos-beneficios. Eh, los corticoides. Inicialmente salió mucho trabajo de usar pulso de corticoide, metilprednisolona, pero posteriormente se dijeron que no era necesario, más bien esto contribuía pues a la posibilidad de otras sobreinfecciones. Pero en Inglaterra y en otros más ya se han publicado trabajos más en adultos, no en pediatría, de que sí, pues, dándole dexametasona durante 10 días en pacientes que están hospitalizados con oxígeno o en cuidados intensivos, sí tendría utilidad. Solamente en esos pacientes, el uso de dexametasona. Y en cuanto al uso de la ivermectina, nosotros como pediatras lo hemos utilizado, ¿no? En algunos casos de estrongiloidiasis, en pediculosis, lo hemos utilizado, ¿no? Se indica en la literatura, dicen pues por encima de los dos años, ¿no? 200 microgramos por kilo o una gota por kilo, ¿no? Durante un día o durante 2 días.
¿En quiénes utilizarlo? Solamente debe ser utilizado en pacientes sintomáticos y que tenga comorbilidad, que tenga algún tipo de comorbilidad. En el paciente niño sintomático y no tenga comorbilidad, ahí uno tiene que analizar. Yo creo que ahí uno tiene que ir individualizando caso por caso, caso por caso. Pero vuelvo a insistir, no hay muchos estudios en pediatría para poder decir tajantemente debe hacer tal o cual cosa, ¿no? Otra pregunta que nos han enviado. ¿Se ha visto en adultos alteración de cardíaca, sobre todo de arritmia, donde se asocia la hidroxicloroquina con lo que es la acitromicina? ¿En pediatría existe el mismo riesgo? ¿Qué experiencias hay de esta asociación? Porque hemos visto que en el esquema terapéutico precisamente se recomienda este tipo de terapia. Bueno, nosotros sabemos que las quininas, la cloroquina y hidroxicloroquina se han utilizado para malaria. Y ha habido niños que han recibido estos medicamentos. Y si algunos de aquí los presentes hemos tratado alguna vez los pocos casos, porque no tenemos, estoy seguro que los pediatras no tenemos muchas casuísticas, excepto los infectólogos pediatras, de haber utilizado este medicamento en malaria. Y la verdad que ni siquiera le tomábamos el electrocardiograma, recordemos, ¿no? Pero ahora, pues, sí uno tiene que tener sumo cuidado cuando uno utilice esta hidroxicloroquina y si decide usar la citromicina, no para COVID, sino por la posibilidad de alguna otra infección atípica que pueda tener. Entonces sí, debemos monitorizarlo con estos electrocardiogramas porque se reporta, pues, como nosotros sabemos, la prolongación del QT. La experiencia son todavía pobres, pero por lo menos en los países que se han utilizado no han habido mayores problemas con respecto al uso de estos medicamentos. Otra pregunta, doctor, disculpe. ¿Hay alguna diferencia marcada entre la sintomatología y signología de niños y adultos? ¿Y qué nos puede comentar sobre el síndrome de Kawasaki? Bueno, como he mostrado en una de nuestras transparencias, no, los síntomas son similares, ¿no? Fiebre y tos es lo más frecuente tanto en niños como en adultos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el niño es mucho menos frecuente, a diferencia de los adultos. Y este síndrome inflamatorio hemos tenido justamente el doctor Campos, el doctor Uribe, que me han permitido mostrar la experiencia en San Bartolomé. Hay casos, ¿no?, reportados, no solamente en San Bartolomé, tengo entendido que en el niño San Borja, en el niño Breña y en otros más. Sí, pues tenemos ya algunos cuadros, estos cuadros inflamatorios que se describieron en Inglaterra, Estados Unidos, pues que hay que tener como diagnóstico diferencial. Pero siempre recordar que es Kawasaki, síndrome de shock tóxico o este síndrome inflamatorio asociado a COVID, tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta. Para este síndrome inflamatorio asociado a COVID, son pacientes que han tenido este contacto 2 semanas antes, que tienen pruebas obviamente moleculares positivas y por lo menos deben tener 2 o más órganos afectados, ¿no?, para poder plantear este síndrome. No se presenta en los adultos este tipo de síndrome, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando hablan de los criterios, hablan hasta 21 años. Es decir, sí ha habido algunos casos también en adultos. Perfecto. No sé si hay otra pregunta que nos pudieran enviar. Si no, agradezco primeramente al Colegio Médico y a la Sociedad de Pediatría por haberme dado la oportunidad de estar presente en una reunión con 2 destacadísimos científicos, docentes y pediatras de Lima que nos han traído su experiencia. Agradecerles a ustedes, doctor Raúl Urquizo y doctor Hildauro Aguirre, su presencia que nos ha servido realmente bastante para aclarar algunas dudas, para conocer un poco más de esta enfermedad que nos está azotando y poder manejar mejor a los niños con el COVID-19. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.